Pío 11, si partimos allá, Puerto Natales. Es un glaciar que está avanzando, que es una situación rara que se da en Patagonia, donde todos los glaciares están retrocediendo. Y en general los otros glaciares que están avanzando son glaciares relativamente pequeños. Entonces el glaciar Pío 11, siendo el más grande y que avance, es bien particular. El glaciar Pío 11 está avanzando y no se sabe muy bien por qué, pero lo que sí se sabe es que no es que esté avanzando de manera sistemática, sino que está sufriendo eh, avances cíclicos. En fondo, tiene periodos de tiempo en que avanza y periodos de tiempo en que retrocede. En la década del 2000 comenzó a quedar claro que el glaciar Pío 11 se estaba, además de estar avanzando, estaba engrosándose en toda su superficie, ¿ya? Entonces eso ya no se puede explicar con este ciclo de los glaciares galopantes, porque el glaciar galopante cuando avanza se adelgaza arriba y el glaciar Pío 11 está avanzando y engrosándose arriba. Una vez que se forma esta morrena, el glaciar la puede ir desplazando hacia adelante, entonces el glaciar avanza, 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 porque está todavía con balance de masa positivo. Y llega un punto en que el glaciar ya no puede avanzar más porque el área que ganó, el glaciar, este glaciar cuando comenzó a avanzar estaba por acá atrás, es decir, no se alcanzaba a ver, es decir, toda esta área es terreno nuevo que ganó al avanzar. Y estos son, de aquí a allá hay como 10 kilómetros, es un área enorme. Entonces, toda esa superficie nueva es una superficie a la cual le pega el sol, entonces el hielo se derrite. Entonces llega un punto en que el avance es tan grande que todo lo que el glaciar ahorró de perder masa por los témpanos de hielo y el derretimiento submarino se ve compensado por el derretimiento en esta enorme superficie que desarrolla. Aquí está Punta Arena. Y en línea recta estamos a 490 kilómetros. Estamos más cerca de Coyhaique. Y con estas imágenes, como son varias, nosotros pudimos generar un modelo tridimensional. Está por acá actualmente, ¿ya? Y ahí estaba el año 45. Pero este equilibrio no es estable en el sentido de que si algo le pasa a esta morrena, producto, por ejemplo, del agua que produce el mismo glaciar, puede ir socavando la morrena. Y eventualmente esa morrena puede derrumbarse o socavarse o desplazarse, producto del movimiento del agua, de las mareas, y deja de proteger al glaciar. Entonces, cuando eso pasa, el glaciar está súper estirado, extendido, perdiendo mucha hielo por el derretimiento en la superficie y de pronto comienza también a perder por derretimiento submarino y por pérdida de témpanos de hielo. Entonces, comienza a tener un retroceso dramático. Por debajo del glaciar y en ese proceso si esta fuera la hipótesis correcta, en los próximos años o décadas, el glaciar Pío 11 debería sufrir un retroceso muy dramático y volver a su posición original por allá adentro, el fondo.